conversado, tengo un breve apunte de algunas ideas, ¿cierto?, sobre el bienestar social, el desarrollo económico, la felicidad, la innovación, de temas vinculados, ¿cierto?, con la vinculación público-privada, las consecuencias que nos ha traído en nuestra vida cotidiana, familiar, sanitaria y por supuesto la pandemia. Hemos hablado también sobre las proyecciones luego de este evento que estamos haciendo sin mascarilla, ¿no?, que me parece fantástico. Es, de hecho, el primer panel que hago yo, como periodista, hago muchos paneles, primero que hago sin mascarilla, así que estoy muy feliz. Créanme que se puede respirar mientras uno habla. Y junto con ello también hemos hablado sobre la necesidad de mejorar la calidad de vida de las personas, que creo que es muy importante. Y quiero comenzar de inmediato con Sebastián Bowen preguntándole sobre si debiese ser un nuevo objetivo económico y político establecer mínimos comunes, y particularmente si este mínimo común tiene que ver con la vivienda digna, algo en el proceso constituyente tan instalado, además de la necesidad de la vivienda digna. Sí, bueno, gracias por la pregunta. Yo creo que en términos generales siempre lo ha sido, y hoy día más todavía. Tal vez vale la pena decir, hay muchos desafíos que tenemos hoy día en Chile, sin duda. Uno de ellos, efectivamente, es el acceso a la vivienda, y por eso se instaló con tanta fuerza. Hoy día más o menos, ¿cierto? Calculamos nosotros desde Déficit Cero que más de 1 millón de familias hoy día se encuentran con la necesidad de algún tipo de ayuda del Estado para poder acceder a la vivienda. La vivienda también, el precio mismo de la vivienda se ha acrecentado en este último tiempo, haciéndola más exclusiva. Pero ¿por qué es tan relevante? Y no solamente la vivienda, sino en general estos mínimos comunes. Hay un programa bien interesante que lo trajo a Chile el Ministerio de Desarrollo Social, junto con el Hogar de Cristo y junto con otras organizaciones, que se llama Vivienda Primero. ¿Qué es lo que hace ese programa? Ese programa da vuelta a la idea de la vivienda. Siempre se decía que primero era la educación, ¿cierto?, después el empleo, y que la vivienda era como un resultado, una consecuencia al fin. Lo que se percataron en otros países, particularmente en Estados Unidos, en Finlandia, fue darse cuenta que muchas veces la vivienda genera las condiciones para luego impulsar a la familia, a las personas, a poder incluirse en todas las otras dimensiones. Es decir, la vivienda no era el final del camino, no era finalmente la consecuencia, sino que la vivienda se transformaba en una causa, en un motor del desarrollo familiar. Para el país puede pasar exactamente lo mismo. Lo que nosotros estamos tratando de proponer es que justamente la vivienda sea el motor, sea de alguna manera esa causa que nos lleve hoy día a los chilenos y chilenas a organizarnos, a colaborar en función de un propósito común. La vivienda tiene múltiples impactos de manera multidimensional, genera un desarrollo que es justamente un desarrollo sostenible. No solamente el impacto de las familias que no tienen techo, ¿cierto?, sino que el impacto de esas familias, no solamente desde el punto de vista de tener casa, sino que el impacto educacional para esos niños, que tienen un lugar donde estudiar, el impacto desde el punto de vista del autoestima, una autoestima, un lugar que cuidar, donde proyectarse, el impacto en el empleo y en la economía del país en su conjunto, incluso el impacto en la producción de CO2, dado que las viviendas, cuando son más eficientes energéticamente hablando, generan justamente menos CO2, particularmente en aquella población más vulnerable. Por lo tanto, si bien tenemos esta gran necesidad de más de 1 millón de familias, y en esta región también tenemos una tremenda oportunidad, que es asumir que hoy día Chile necesita un propósito común, y la vivienda puede ser ese propósito común. Y en función de esa vivienda, propiciar, impulsar finalmente un desarrollo sostenible para Chile. Yo creo que en Chile ya tenemos muchísimas necesidades, y se vive un cierto clima, una cierta sensación, ¿cierto?, en las conversas y todo, más bien apesadumbrada, ¿ya?, de dificultad. Y creo que estamos todos conscientes que los tiempos que estamos viviendo no son tiempos fáciles. No hemos venido tiempos fáciles y no vienen tiempos fáciles tampoco. Pero que eso no impida, con toda la dignidad que tenemos, el tremendo horizonte de oportunidades de alguna manera, que para muchos serán piedras, pero para otros son un recurso para justamente poder construir la vivienda, en este caso el hogar, sin ir más lejos. Es un poco lo que tú haces, Mario, ciertamente, en otro sentido, no con la piedra, ¿cierto? Es de alguna manera también lo que estamos viendo por delante. Cuando hay una gran necesidad, siempre hay una contrapartida que es una gran oportunidad. Y yo creo que ahí está la clave, si somos capaces de organizarnos como país, ¿ya?, de impulsar un desarrollo sostenible, y eso implica crecimiento, implica un desarrollo inclusivo, implica el cuidado con el medio ambiente, de impulsar un desarrollo sostenible justamente a partir de nuestra necesidad. Y yo creo que esa ha sido la historia de Chile. La historia de Chile, su fortaleza, es cuando ha logrado construirla a partir de lo que aparentemente son sus grandes necesidades, sus grandes deudas, de alguna manera.
Y esa es la invitación que estamos tratando de hacer. Por eso se llama, insisto, disculpen, déficit cero, porque no se trata de enfrentar el déficit habitacional. Finalmente lo que se trata es de poner el déficit habitacional como un desafío, como una oportunidad para enfrentar los otros déficits. Porque lo mejor que puede producir comunidad en esto es el propósito común. Y en eso básicamente estamos en cada territorio tratando, así como Freddy, así como Mario, y así como el panel y como lo que están tratando de hacer acá en Acción Empresa, de ver detrás de las crisis la oportunidad y el desafío justamente para crecer. Sí, reflexionaba Jimena sobre lo que plantea Sebastián sobre esta necesidad de ser comunidad, de buscar, ¿cierto?, estas hebras que nos unan, pero socialmente no estamos unidos. Socialmente venimos de un estallido social, de una pandemia que nos separó y las confianzas están súper dañadas. Bueno, yo mientras escuchaba y me hacía mucho sentido, fue inevitable no recordar el año 2017, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo presentó el informe Desiguales, que tuvimos además el privilegio en la Universidad de Concepción de presentarlo en el mes de junio 2017. Octubre del 2022, yo creo que sigue muy vigente, lo cual es una importante alerta que deberíamos considerar. Y ese informe, con una metodología muy rigurosa, como suele ocurrir en los que nos entrega el PNUD, nos muestra una radiografía, una foto en movimiento, tal vez diríamos hoy día, después de octubre del 2019, de que somos un país que ha ido construyéndose como desigual. Y esto es interesante porque la verdad que de las diferencias usualmente pasamos a las desigualdades porque las construimos socialmente. A veces de manera individual, a veces de manera colectiva, cuando vamos marcando espacios, marcando tiempos, marcando oportunidades que son distintas. Y entonces Sebastián hablaba de qué tenemos y efectivamente comparto esa visión de tener una oportunidad, de tener desafíos interesantes, pero creo que también es importante preguntarse por qué estamos en el momento que estamos. Y buena parte de la raíz de eso es esta situación o esta condición de ser una sociedad muy desigual, como lo han dicho, ¿no es cierto? Por cierto, no solo el PNUD, una serie de informes internacionales, y es una característica que se muestra de Chile hacia afuera. Y entonces tal vez es una oportunidad para pensar las soluciones, pero pensar en por qué estamos en esta condición hoy día, donde tenemos además una sociedad que está empoderada en términos de derechos, donde hay, y ojo, que el lenguaje de los derechos hoy día se toma muchos espacios, pero evidentemente no soluciona todas las situaciones. Yo entiendo que tal vez para muchas personas pensar en el reconocimiento de derechos es un avance, me sumo y lo es, pero evidentemente no va a cambiar este país. Y la mejor evidencia es que tenemos una ley que se conoce como Ley contra la Discriminación. No voy a hacer aquí unas críticas como profesora de Derecho a esa ley desde el punto de vista jurídico, pero creo que no necesito traer un informe científico para probar que esa ley no cambió la situación de discriminación para muchas personas en este país que son parte de grupos que históricamente la sociedad chilena ha ido dejando atrás por muchísimas razones que sería importante plantear. Por eso, como universidad tenemos un compromiso con la erradicación de las desigualdades, de la discriminación, no solo las de género, son muchísimas otras. En ese sentido nos parece importante ponernos también en la mirada hoy día de que somos una sociedad que se abrió a recibir una migración. Sebastián nos hablaba de cierto un ciudadano peruano que hoy día habita en nuestro país y son muchísimas las personas, ya que se suman a las empresas, que se suman a las universidades y por lo tanto tenemos que tal vez deconstruir. A mí me gusta mucho, tú decías esto de ser académica, me gusta mucho la expresión deconstruir. Creo que tiene un sentido positivo, es de construir lo que hemos visto, lo que hemos vivido, pensando efectivamente en que muchas veces, a propósito de las piedras y de las veredas, somos muchas las personas que caminamos por veredas en la vida que no tienen piedras, que no tienen ripios, y no somos conscientes que no tienen veredas y que no tienen ripios y no tienen piedras. Y no nos tropezamos. Tal cual, pero hay muchísimas personas que no. Entonces, las universidades estamos comprometidas, por lo menos, insisto, puedo hablar por la Universidad de Concepción, evidentemente, pero creo que es un trabajo común a propósito de lo que se hablaba. Las universidades hemos tomado conciencia en Chile y creo que en el mundo también, particularmente en espacios de tantos problemas sociales como el continente América Latina, por ejemplo, de que ya no puede la universidad centrarse en desarrollar conocimiento científico que queda entre los pares y somos nosotros los que leemos los papers.
ese conocimiento científico en las distintas disciplinas, desde problemas sociales reales como la desigualdad, como el acceso a derechos como la vivienda y otros. Efectivamente, comparto y voy a ir a lo inicial, me permite un minuto más, en relación a la importancia que tiene mirar los derechos desde esa perspectiva. Si tú le garantizas a una familia la vivienda, favoreces la vida privada, favoreces el derecho a la educación, favoreces el derecho al ocio de niños y niñas, y podríamos hacer una larga lista. Y entonces las universidades hoy día ya no tenemos que quedarnos en este paper que leen o leemos un grupo muy pequeño que nos interesa eso, sino que tenemos que conectar, que vincular. Ese es por eso hablaba yo, vuelvo al inicio, esto de cómo hoy día la vinculación con el medio, con lo sociocomunitario, con lo cultural, con lo productivo, con lo político público, atraviesa ya las misiones de generar conocimiento y de formar, para justamente contribuir a ser parte de esa cadena o de ese sistema en que todas las actores, instituciones debemos tributar para ir construyendo una sociedad mejor, que va a tributar al cuidado del medio ambiente, al buen trabajo, a la erradicación de la violencia, etcétera. Muchísimas gracias. Me están diciendo que tengo que cerrar el panel, así que vamos a ir con las últimas preguntitas. Queda poquitito. Necesito hablar de desigualdad, pero desde otra perspectiva que no quiero dejarlo pasar. Me van a permitir saltarme una parte de la pauta que es salud mental. Yo quiero preguntarle a Cristian sobre la salud mental de los trabajadores. Es un tema tremendo que también nos da para otro panel, pero no quiero cerrar esto sin preguntarle. Bueno, sin duda que es un tremendo tema. En Chile y se vio incrementado en forma importante en la pandemia y básicamente uno como empresa tiene que, la primera preocupación que tiene uno son con sus trabajadores y uno lo ve en Chile, yo creo que todos los empresarios lo vemos que las licencias médicas en Chile hoy día han subido y tiene mucho que ver con el estrés, con la presión, y no solo la presión en el trabajo, sino que también fuera del trabajo. Entonces, ese es un elemento que hay que considerar, y la forma en la cual, es bien difícil abordar esto, pero la forma de considerar, de poder tomar esto en cuenta, tiene que ver con la comunicación con las personas. La comunicación, entender cómo está el trabajador al lado de uno, entenderla, tener una relación jefe-subordinado que permita la comunicación, que uno vaya viendo cuál es la salud de las personas. Y para esto no solo es una cosa que se hace en forma, digamos, sin conocer, sino que nosotros tenemos profesionales que nos ayudan para poder hacer seguimiento a las personas que efectivamente identificamos que tienen problemas, siempre cuidando mucho la confidencialidad, pero tenemos claro, o sea, lo que tenemos como sociedad, lo que decías tú, la desigualdad, esta polarización que tenemos y esta carga que nos impone la sociedad hoy día, creo que efectivamente está generando problemas en la salud de las personas y nos aleja de lo que hablábamos un principio en este panel, que es la felicidad. Entonces, yo vuelvo a lo que decía hace un rato, yo creo que en el caso de la empresa tenemos que fijarnos mucho más allá de dar un buen trabajo, darlo en la remuneración, tenemos que fijarnos mucho más en la persona. Eso es lo que estamos tratando de hacer nosotros. Nosotros en el mundo somos 38.000 personas, es un desafío importante, pero cada trabajador nos importa. Y en ese sentido creo que esto es un gana-gana, porque si el trabajador efectivamente tiene cosas de buena salud mental, va a tener un buen ambiente de trabajo, va a llegar a su casa y va a poder contribuir a su casa, pero si eso no está, si la salud mental del trabajador no es adecuada, sin duda que todo lo que podemos tratar de hacer nosotros y todo lo que estamos hablando acá se viene abajo como un piano. Así que es un tema que hay que preocuparse y ocuparse. En otro panel lo veremos. Yo quiero brevemente preguntarle a Mario, perdón Jimena, sobre esto mismo, pero en el emprendimiento. Tengo esa duda periodística sobre la situación de la salud mental en los emprendedores también. Bueno, el emprendimiento es un camino bastante solitario, ¿eh? Entonces sí. Creo que se necesita bastante ahí, digamos, resiliencia en ese sentido. Yo creo que es súper positivo esto de volver ahora a verse las caras después de tanto tiempo haber estado en la casa con la pandemia. Ha sido muy positivo en ese sentido, pero como dice Cristian, enfocado siempre en las personas. Nosotros hoy día también somos un equipo de distintos, digamos, géneros, inmigrantes también hay, extranjeros con nosotros, y la verdad que siempre ha estado enfocado mucho
en que ellos también sean parte, que digamos, en las decisiones, los desafíos del día a día. Entonces yo creo que ese dinamismo que se genera internamente en el emprendimiento es súper positivo en ese sentido. No vemos que llegamos un problema hacia allá, pero intentamos siempre cuando llega alguien nuevo integrarlo de cierta forma y que sea también un aporte, que digamos, en esta edición. Muchas gracias. Había levantado la mano Jimena, 10 segunditos. Solo quisiera comentar que aquí, de 3 conceptos que han salido, que los podemos ver como valores, aspiraciones, como derechos, salud, trabajo, vivienda, yo creo que el desafío es mirarlos de formas distintas, mirarlos integralmente. La vivienda no es solamente tener un techo, hay estándares internacionales que te señalan habitabilidad, seguridad en la tenencia, hay un montón. Bueno, algo de eso vimos en la discusión constituyente. El trabajo ya también hemos visto lo mismo. Y en ese sentido creo que hay que repensar esto de manera integral, la salud como un completo estado de bienestar, no la ausencia de enfermedades, que incluye la salud mental, y cómo interactúan entre sí. Y ese es un llamado tal vez a que también construyamos espacios de miradas vinculantes. Eso es solamente lo que quería cerrar. Muchas gracias. Antes de cerrar este panel tenemos que volver a Santiago. Tengo que dar 2 avisos. Ustedes se tienen que quedar porque tenemos un brunch donde vamos a seguir hablando con estos maravillosos panelistas y ustedes mismos aportando, así que no se vayan. Y lo otro es que este conversatorio lo van a transmitir el jueves en la tarde en BioBio TV, el mejor canal online de Chile, por supuesto. Así que vamos a comenzar a despedir a nuestros panelistas. Jimena Gauche, vicerrectora de Relaciones Institucionales, Universidad de Concepción, muchísimas gracias. Cristian Infante, gerente general de Arauco, muchísimas gracias también por su participación. María Palma, co-founder de Isolcorp. Y también, por supuesto, Sebastián Bowen, director ejecutivo de Déficit Cero. Y ustedes también, gracias. Vamos a esperar aquí un ratito a ver qué ocurre para conectarnos. Un aplauso, por supuesto. Un millón de gracias por todo y que, bueno, que espero que haya sido una gran conversación.